La-di-da. Hello, everyone. This is Tatiana Mahoney bringing you the IAL News Bulletin for April 27. Hola a todos, bienvenidos. Es Tatiana Mahoney trayéndole el boletín de noticias del 27 de abril. La agenda de hoy cubre recordatorios, eventos de mayo, más sobre examinaciones y apoyo académico y eventos del Consejo de Familias. So today we're going to go over some of reminders of events coming up, testing dates, academic support, and events that were happening with our family council. So let's get going. But before we start, we just want to remind that we're still under COVID restrictions. So please continue to monitor your health for any potential symptoms. We were free from COVID for a while, but it seems like it's starting to just getting a few cases here and there. So we just want to remind you that if continue to monitor, and if you do find that your child or you test positive, to submit the test results using our COVID-19 test results form. Don't email it to me or text it to me because it needs to be seen by the pandemic team so that they can give you proper guidance. And so very important for you to do that. Muy importante es que nos mantengamos saludables y todavía estamos bajo pandemia, así que es muy importante que continúe monitoreando su salud y esté mirando si hay algunos síntomas y claro está, si alguien de su familia o su niño está positivo, pues entonces envíe los resultados a nuestra página aquí. Que también se encuentra en nuestra página de internet y como ustedes saben yo les envío esta presentación para que lo tengan listo y no me envíen los resultados a mí, a mi correo ni a mi texto porque es muy posible que yo no los vea y necesite atención pronta y es por eso que tenemos un equipo completo para ver estos resultados. Así que muy importante que lo envíe directamente a esta página el resultado. All right, so the other thing is not just keeping our physical health, but also a reminder that our students are being talked about this new online counseling service that we are providing to kids 13 and up. It is free, it's unlimited texting and voice messaging, and 30 minutes once a month where they can actually talk to a professional that is in counseling, a professional counselor, a psychologist. Muy importante que no solo estamos viendo nuestra salud física, sino también mental. Y entonces recuerdo que ya estamos diciéndole a nuestros niños que tomen ventaja si tienen 13 años en adelante de este servicio de consejería en línea, en que ellos pueden enviar a un psicólogo profesional textos o mensajería de voz de lo que se están sintiendo, que puedan desahogarse y puedan tener una buena información de cómo manejar sus emociones. Esto lo hacen esto es completamente gratis para los niños de 13 años en adelante, pero solo para nuestra escuela, porque claro está la escuela la que lo está pagando. Okay, the other thing I wanted to just find out, just remind you is, and I'll show you the video, it's about having a growth mindset, specifically now that the kids are taking a lot of tests and more tests are coming up, to remind them to have a growth mindset. And I'm going to play that video, hopefully, and then I'll translate in Spanish. La otra cosa es a medida que estamos tomando muchas examinaciones, quisiera poner un video, es corto, pero es para tener una mente de crecimiento y esto es lo que en sí una traducción del video está aquí en español.
Researcher and Professor Carol Dweck. Oh. Let me see if I can get it to work. Let me try it again. Alrighty. Let me see if I can try a different browser. Sorry about that. Researcher and Professor Carol Dweck uses the term mindset to describe the way people think about ability and talent. Dweck delineates between two different mindsets that exist on a continuum. The first is the fixed mindset, which suggests that your abilities are innate and unchangeable. The second is a growth mindset, which views it as something you can improve through practice. In a fixed mindset, you view failure as permanent, but with a growth mindset, you see failure as a chance to learn and even pivot. Those with a fixed mindset are more likely to view critical feedback as a personal attack, while those with a growth mindset will see it as a chance to improve, where they can develop new systems. With a fixed mindset, you're more likely to choose easier tasks and put in minimal effort. After all, if talent is fixed, why bother improving? Why even try? But with a growth mindset, you're more likely to embrace challenging tasks and work hard to improve. Those with a fixed mindset are likely to give up when they face an obstacle. Meanwhile, those with a growth mindset will view obstacles as a chance to experiment and solve problems. In a fixed mindset, the focus is on measurable accomplishments. But with a growth mindset, the focus is more on a journey of continual improvement. With a fixed mindset, you're less likely to take creative risks. But with a growth mindset, creative risks are simply a way to innovate and improve. Ultimately, your mindset influences everything from creative risk-taking to how you view feedback to whether or not you finish difficult tasks. And in the end, it's one of the greatest factors in determining whether or not you grow and improve in your abilities. Ok, entonces en sí lo que estaba diciendo ese video es que hay diferentes formas de pensar. Si el niño piensa que su inteligencia es estática, quiere decir que como creció, como nació, esa es su inteligencia y es por eso que dice, oh, qué tan inteligente y así quedó. Entonces va a pensar de que va a conduce un deseo de parecer inteligente y por lo tanto una tendencia a evitar desafíos, a rendirse fácilmente, a usar el esfuerzo como infructuoso o peor, ignorar comentarios negativos útiles, sentirse amenazado por el éxito de los demás y como resultado pueden estancarse temprano y lograr menos de su potencial completo. Esto todo confirma una visión determinista del mundo, o sea, así es que soy y yo no puedo más. En cambio, lo que nosotros estamos estimulando a los niños es siempre a que piensen que su inteligencia se puede desarrollar y esto conduce a un deseo de aprender y por lo tanto una tendencia a aceptar más desafíos, a persistir ante los contratiempos, a ver el esfuerzo como un camino hacia la maestría, o sea que aprende de las críticas, va a querer que le den más información de lo que está haciendo mal, de sus errores, porque están aprendiendo y encuentra lecciones de inspiración en el éxito de los demás, o sea que no se ve al competir con otros de que él es menos, sino más de qué puedo yo aprender de esa otra persona que está acelerando mucho más que yo. Entonces, como resultado, alcanza niveles de logro más y más altos y todo esto le da un mayor sentido de que tiene más control porque hay más libre albedrío.
Entonces, quería compartir esto para que ahora que sus niños están mucho en exámenes, que los animen, de que recuerden que su cerebro está creciendo, su cerebro está aprendiendo. Y aunque no crean que está entendiendo ahora, no confíen en su cerebro, confíen en que ellos al final van a poder alcanzar sus metas y anímelos en esta forma. So just reminder that, as the brain is developing, even if they feel like they can't get it, they can't understand, or they can't meet their goals, do not to worry. Trust their brain, it's developing, the information is getting there, and to relax and just continue to build it up, continue to read, continue to do fun things to get their brain to continue to grow. All right, so testing reminders. So today dismissal is at 1. If your child is in PSW, then till 4. Tomorrow, same thing. This for grades 5 through 7. For those who are in PSW, they do have a trip. They chose different trips, one for the movies, another one for bowling. Remember, you had those permission slips turned in today. That was the deadline. And for 8th grade, they are taking their science practice test, and tomorrow they're doing the lab. So they only come in for 1 hour. So make sure that you are connecting with their teachers to make sure that to get that hour that you're supposed to come in. The reminder, the 8th grade students do not take the math exam because they're taking the algebra regions June 16. And please note that June 16 is after the date that we finish classes. So don't schedule anything for your trips or anything like that, because June 16 is the regions. Les recuerdo, hoy y mañana son las examinaciones estatales de matemáticas, o sea que su niño sale a la 1 de la tarde. Los que están en el programa después de la escuela PSW salen a las 4. Y mañana jueves es lo mismo, salida a la 1. Si están en el programa después de la escuela, los niños van a ir a un paseo solo para los niños que están registrados con el programa después de la escuela PSW. Algunos se van al cine, otros se van a jugar bolos, y recuerden que hoy tenían que traer el papel de permiso firmado para poder ir. En cuanto a los niños de 8º grado, pues el examen de ciencias viene ahora, y entonces hoy se están preparando para ese examen, y mañana solo van a venir 1 hora para el laboratorio. Así que asegúrese de estar bien claro con el maestro de cuál es la hora que su niño tiene que venir. Y recuerde que su niño no toma el examen de matemáticas porque ellos están tomando el examen de regentes de álgebra, que es el junio 16, en la escuela secundaria, no aquí en la intermedia, sino en la secundaria. Y es mandatorio que esté ahí, así que por favor no saque pasaje o de viaje, sino después de esa fecha. The other testing that's coming up, a reminder, grades 5 through 8, the nicest SLAT is the testing for English as a new language, and it's May 9th through the 20th. They complete 3 sessions of the test on different days during those 2 weeks, and each session takes approximately 1 hour, but there is no time limit for this test. So again, relax and do their best. El examen de examinación para los niños que están aprendiendo inglés como nuevo idioma se llama NICE SLAT. Esto es para que una vez que pasen este examen no va a tener más apoyos en el lenguaje, y entonces esas examinaciones son del 9 de mayo al 20, y los estudiantes completan 3 sesiones de la prueba en días diferentes durante estas 2 semanas. Cada sesión dura aproximadamente 1 hora y no hay tiempo límite para el examen, así que se pueden relajar y hacerlo mejor. For 9th through 12th grade, again, the NICE SLAT tests are from May 2nd through the 20th. And again, they have the speaking tests and the listening, reading, and writing section. And then May 11th from 1 to 3, they will have to stay after school on this day to complete the section 2 of the listening, reading, and writing portion. Para los grados 9 al 12, los exámenes, de nuevo, este es un examen solo para los niños que están designados de que necesitan más apoyo en el lenguaje del idioma inglés. Y hay 2 fechas, mayo 2 al 20, está la porción de habla de 15 minutos, y la sección 1 de escuchar, lectura y escritura de 30 a 50 minutos es más o menos lo que toma, y lo hacen durante tiempo, lo sacan de las clases
clases que tienen común y corrientes, y el miércoles 11 va a tener que quedarse después de la escuela de 1 a 3 para tomar la segunda sección del examen, que incluye escuchar, lectura y escritura. Okay, other important dates from 9 to 12. These are all reminders. Grades 9 through 12, June 15 to the 23rd are Regents exams. And if you click on this link, it will tell you which Regent it's for which date, because each class probably doesn't have to take all the Regents. Some will have to take history, and the other ones English, other science. So it depends, or other language. So your child will know which Regents they have to take, and you can double check with your child following this schedule. But all students, it's mandatory to be able to graduate to pass those Regents exams. Summer school is July 13th to August 5th. This is available for all the students that need it to take to improve academically. So this is part of the support for our kids. Para los estos son fechas de recordatorio. Esto ya se había anunciado, pero lo vuelvo a recordar, por lo que a veces uno saca pasajes de viaje para verano y no se acuerda que los niños de 9 a 12 grado tienen de junio 15 al 23 exámenes de regentes. Eso es después de que terminan las clases, pero estos exámenes son muy importantes para poderse graduar, son requisitos para graduarse. Así que la asistencia es mandatoria. Usted puede hacer un clic aquí y le sale las fechas de cuando le tocan los exámenes. A su niño de seguro no le toca tomar todos estos exámenes, sino ciertos exámenes. Simplemente le pregunta cuáles los exámenes de regentes que se está preparando, y así usted tiene una idea de cuándo es que tiene que tomar ese examen para ayudarle a planificar sus vacaciones. En cuanto a la escuela de verano, es del 13 de julio al 5 de agosto y es solo para los niños que necesitan tomar esta escuela de verano para ayudarlos académicamente a estar preparados para el próximo año escolar, y que no están como tienen que estar de buena forma académica, y por eso necesitan esta escuela de verano. Miss Okay. Tatiana. Yes. Excuse me, Miss Tatiana. Go ahead. This is Maria Rosato. Hi, how are you? Good, good. Tell me. So I heard you talking about the summer class. One of my kids in 8th grade, I think he's going to take a summer class. So I want to speak with somebody that has to fill it out some paper, because they send it in my messages. They send it, and just maybe I have to take a summer class. Since put the grade up in May. Esa es la chance you have to make. Yes, So till I May. want to know. Yeah, they will still. Yeah, you just have to continue to monitor and encourage your child to do well in, you have till May to be able to decide whether for sure they will have to take that summer school. So just to keep on monitoring and encouraging, and then you talk to the assistant principal. The assistant principal for the middle school is Karina West. Karina West, yes. For fifth and sixth grade is Karina West. 7 and 8 is Stephen Brady. Okay. Thank you so much. Yes. So muy buena pregunta. Si todas las clases de verano se está monitoreando su niño de cómo está participando, cómo está avanzando, y todavía tienen tiempo para subir la nota. Están mirando hasta mayo. Pero si cree que su niño va a tener que hacer esta escuela de verano, entonces se puede comunicar con el asistente al principal, que es Karina West, para los grados 5 a 6, o Stephen Brady para los grados 7 a 8. Then we're going to Saturday We can school. call the same number, Ms. Tatiana, I'm sorry. Oh, it's through email. Always first name, last name, and Zara can put the names on the chat so that you can get that. Thank you. Yes. I appreciate that. And okay, so Saturday school for grades 9 to 12 continues. So we had to stop because of the break, but we resume this Saturday, April 30, then May 7, 14, and 21. It's very important for your child to attend if they have been scheduled to do Saturday school. And the way you can check is in Alma, in the
you will be able to see what classes they have to take. And if there is a class on Saturday, then for sure, that's the class that they have to come in from 9 to 12. So it's very important. And you can double check with the teacher for anything. If your child missed the previous 2 classes, then you can check with the child's teacher to see if there is anything that they need to do to catch up. Las clases de los sábados para los grados 9 al 12 continúan. Ya ellos tuvieron 2 lecciones y continúan abril 30 y mayo 7, 14 y 21 para que lo tengan en su calendario. Y son de 9 a 12. Son los niños que necesitan de nuevo un refuerzo. Y si no sabe si su niño le toca ir a esa clase, pues nada más va al sistema de Alma y en el horario le sale si va al calendario al sábado y entonces le va a decir si tiene alguna clase o no. Y se puede comunicar entonces con el maestro para saber si se perdió las otras 2 lecciones, si tiene algo que hacer en adicional. Y cualquier pregunta también nos puede acercarse a nosotros para nosotros ayudarlo. Just a reminder, your children receive over the break, you probably receive over the break a message from me saying that congratulations, your child was accepted to the National Honor Society. And we already sent the invitations. So if you receive that voicemail, then we send the invitations with your child. This is only by invitation and is only 1 parent in attendance because of COVID. We're just allowing only 1 parent. So that's an update. Seguro usted recibió una mensajería de voz mía diciéndole felicidades porque su niño fue aceptada a la Sociedad de Honor Nacional. Esto es por invitación y ya se les entregó a los niños las invitaciones para que se las diera a usted personalmente. La invitación en sobre. Y es el 4 de mayo, solo va a poder venir un padre para asistir a esta ceremonia, por lo que están volviendo a subirse los números de COVID. Así que felicidades y bueno, seguimos. 8th grade, they got the sweatshirts, they're here, and the way the kids can get them is through points, and the teacher can give per class 5 points. So this is something that they earn, and so it keeps them to being their best behavior and do their best. Now for 8th grade events, please connect with Nancy for payments. The deadline is next week. Not everybody has paid for prom or for trips. And remember, we have to put money down to be able to get those events. And so the deadline is next week. If we don't have enough money to put as a down payment, then we will have to cancel it just because of lack of interest. So please connect with Nancy for payments. Okay, so los actividades de 8º grado. Ya llegaron las camisetas de sudadera de 8º grado y los profesores anunciaron que cuestan 200 puntos, o sea, y cada maestro puede dar solo 5 puntos por clase, así que es para ayudarlos a que se porten bien, a que hagan su mejor y sigan haciendo las cosas bien. Así que anime a su niño a que se gane su camiseta de sudadera de 8º grado. En cuanto a los otros eventos de graduación, entonces, por favor, conéctese con Nancy porque se necesita que nosotros pongamos un pago por adelantado y si los padres no han pagado, pues no vamos a poder hacer el pago y entonces se va a tener que cancelar los eventos de baile o de paseo. Así que muy importante que se conecte con Nancy para los pagos. Okay, hi, Miss Tatiana, I'm sorry. Yes, go ahead, Mr. It's another point I have it. So when they get the email or they say maybe Chino graduated from 8th grade, that's the problem. I don't send the money because if Chino graduated, well, I cannot pay. Yeah, so that's why you will have to you'll have to talk to the assistant principal again, Miss. Okay. Yes. Okay. Thank you.
Yes, so these are the pictures about Spirit Week. We have Pi Day, the ice skating, the snow tubing. So just wanted to share some of these photos from before that we didn't get to share, and just the fun things that we're doing here with the kids. Estas son fotos de cuando tuvimos la Semana de Espíritu, la Semana de Pi, el paseo en patinaje al hielo, el paseo en snow tubing, y todo lo que ellos se divirtieron, y no había podido compartir esto antes, así que lo comparto ahora. Más diversión está more fun to come. It's May 16th to the 23rd. We have field days. So again, those are the days if you're planning for doctor's appointments or anything like that, just know that these are field days for 7th, 8th, 5th, and 6th. I put down the dates there. And May 20 is the spring musical. And this musical is the first time that we are combining the talent of our high school students with our middle school students. Before we did different, but because of COVID, we just decided to bring them both together. So so please put it in your calendar so you get to support the kids in this amazing musical. Más diversión que viene, mayo 16 a 23, les doy también estas fechas por si acaso usted tiene que sacar citas con médicos o lo que sea. Estos son los días de campo en que ellos se van al parque a competir en diferentes actividades, y estas son las fechas para séptimo, octavo, sexto y quinto. Son diferentes fechas de mayo 16 al 23. Y luego en mayo 20 es el musical de primavera. Esta es la primera vez que se une los estudiantes de high school, de secundaria y de intermedia. Ambos estudiantes se unen, los dos talentos. Antes se hacían diferentes, pero como estamos en pandemia, unimos a los dos, y para ofrecer solamente uno. Así que marque su calendario para apoyar a los niños el 20 de mayo. If your child is in 11th grade, very important that we are starting to collect the financial aid documents. Remember, we need the social security card, permanent resident card, or if you're not a citizen. The tax forms, the IRS form 1040, W-2 forms, all pages. And then if you receive public assistance or SSI benefits or pensions, please bring that information. Also, if you have your date of marriage or divorce date, and your birthday. All this information is needed to apply for the federal student aid. It's called FAFSA. And this federal money for college, it's an amount of money that the government designates for students, but it's even though you may qualify to receive like a full ride, it's a first come first serve. So the sooner we have all your paperwork and submit it, then the better it is a chance for you to get the most amount of money. If you wait till the last minute to apply for FAFSA, then you may qualify for the whole thing, but the government may have run out of money. So then you will not be able to get as much money as possible. So very important. Esto es solo para los estudiantes de 11 grado. Algunos me dicen por qué empiezo a pedir estos documentos si el niño no se gradúa sino mucho después, y es porque esto es para recopilar los documentos para pedirle al gobierno federal que pague la universidad de su niño. Entonces el gobierno federal tiene una cierta cantidad de dinero y la otorgan al primero que viene, es el que primero que más le dan. Al último que aplica es al que menos le dan. Por más de que el último, si usted, por ejemplo, califica para que le paguen toda la universidad porque no tiene dinero, califica para todo, pero si aplicó a última, entonces el gobierno le va a decir, ok, sí, califica, pero yo no tengo dinero para darle y yo solo le puedo dar una tercera parte, por ejemplo. En cambio, si hubiera aplicado muy tempranito, pues hubiera recibido 100%. Entonces, es por eso que nosotros empezamos a recopilar todos los documentos, la tarjeta de seguro social, la tarjeta de residencia, formularios de impuestos del padre del IRS 1040, formulario W2, todas las páginas, información de los beneficios si tiene asistencia pública o SSI o pensión,
También la fecha de matrimonio o divorcio, fecha de nacimiento suya. Muy importante que tengamos todos estos documentos para poder empezar a aplicar por usted. So also, I just want to let you know that we teach the kids how to apply, because this is the FAFSA. We have to apply every year. So once your child graduates, we will teach your child how to apply, so that this is part of the programming to help your child know how to apply in the following years. So we're still here for your children, but it's very important for them to understand how to do all this documentation. And we have different videos on YouTube that please take advantage of that. Financial literacy, on financial aid letters, that's 12th grade. So if you're in 11th grade, feel free to look at that. 11th grade, all the timeline of all the things that you have to prepare for college. And if you're still interested in continuing education, please check out all these videos which are available on YouTube. You just have to click on the link. Muy importante es tenemos nosotros todos estos videos de las clases que hemos dado para camino a la universidad, de cómo prepararse, aunque su niño esté en 5º grado, para ahorrar para la universidad más adelante. Está información financiera. Si su niño está en el 12 grado, cómo decidir entre una universidad y la otra, porque cada universidad le va a ofrecer ciertas becas, y cómo comparar cuál le conviene mejor. 11 grado, lo mismo, es la preparación para la universidad, fecha por fecha, temporada por temporada, qué es lo que tiene que estar haciendo, para que no se lleve a última hora que diga, hubiera querido que me hubieran dicho esto mucho antes. Por favor, vean este video para que esté al tanto. Y claro está, si quiere continuar con su educación gratis, estamos con nuestra sociedad con CUNY in the Heights. Also, advocacy, we have our students have been advocating for the safety of our community, and the next meeting will be April 29th, this Friday. It's a planning meeting from 6:30 to 8. So if your child has been participating in this police roundtable, so know that it's going to be a planning meeting. Now, the one that they for sure must come is May 3rd from 6:30 to 8. And again, these are only for students. In the past, we have invited the parents as well, but we want the students to start speaking up and not feel and to feel comfortable among their peers without parents present. So if you're bringing your child to these advocacy groups, so please know that you will have to wait on May 3rd outside. And this at the Alianza Youth side at IS 143, that's 515 West 182nd Street between Audubon and Amsterdam Avenue. And the other thing I wanted to tell you is that we have been advocating about the safety of our kids, especially as the pop-up sites that they have been around selling marijuana. And why are they so close to our school? Why are they targeting, in a way, our students? So we have attended the forums with the District Attorney Alvin Bragg, with the precinct police for precinct 33 and 34. We have brought out our concerns. Our students have been advocated with the community board 12, and we have reached out to other schools as well who are facing in our community the same problems. And I'm also reaching out to other charter schools to see if we can team up. And from all this advocacy, there have been there's a reporter from the New York Post who is interested in writing a story about it and how the community has changed. And so if you would like to talk to the reporter from the New York Post, please reach out to me. He's planning to do it on Sunday, so he needs to have all the interviewing done before Thursday, or by Thursday. So please let me know if you're interested in advocating for our community. En cuanto a abogacía, tenemos el grupo juvenil y la policía. Si su niño es parte de este grupo juvenil,
sepa que este viernes hay una reunión de planificación de 6:30 a 8, es en persona, y de por sí, muy importante, si no puede venir el viernes, que de por sí no falte el del martes 3 de mayo de 6:30 a 8, es en la sede Alianza, las 2 reuniones, que eso queda en la Escuela Intermedia 143, que es 515 West 182 calle, entre Audubon y Amsterdam. Y es muy importante que ellos vayan a esta sesión solo, o sea que los padres, si lo están llevando a los niños, que por favor esperen afuera, porque quieren es que los niños se desenvuelvan un poquito más sin los padres estar presentes. Entonces, estamos abogando por nuestra comunidad con la policía para tener más seguridad en nuestras calles. Y como ustedes saben, nuestro vecindario ha estado cambiando desde que se legalizó la marihuana y han tenido muchos puestos ilegales de venta de marihuana y están acechando a los estudiantes. Entonces, nosotros hemos estado abogando desde la Community Board, la Junta Comunal, hasta el Senado. Hemos acercado a Carmen de la Rosa, a Manny de los Santos, pero también últimamente tuvimos un foro con el fiscal del distrito y también con los directiva de los precintos 33 y 34. Y les dijimos esta información de que la preocupación de los padres de que estén estos ventas ilegales ahí al frente sin esconderse y acechando a los niños, y están específicamente en horario de que ellos entran y más que todo que ellos salen. Entonces, si usted quiere hablar sobre este problema, hay un reportero del periódico New York Post que quiere hacer una historia, así que por favor acérquese a mí si le interesa contribuir para llevar esto más adelante. También está otra escuela que también quiere unirse a nosotros, que están viendo que está afectando también a la comunidad. Y no solamente en la parte de acechar a los muchachos, sino también en la parte de violencia, porque en la otra escuela hubo un tiroteo y les tocó cerrar toda la escuela, por lo que se sabía que estaban peleándose por el puesto de esta venta de ilegal. Así que es algo que tenemos que estar al frente y luchando por nuestros niños, a nuestra comunidad. Así que acérquese a mí si necesita. Este reportero va a sacar esta historia el domingo, así que necesita entrevistar a las personas que están interesadas de hoy a mañana. The other thing is we are associated with the New York City Charter Association. And the theme this year is Stand Up for Equity. And the reason is because they're not giving enough, they're cutting down on the amount of charters that are able to open up. So they want us to advocate. And so let me know if you're interested in advocacy with the charter. You will get to meet other parents from other charters. And one of the meetings is this Saturday at 12 p.m. at Lou Gehrig Plaza, East 161st Street and Grand Concourse in the Bronx. It's across the street from the Supreme Court. And again, this is at 12 p.m. And the other one is going to Washington, D.C. And now this one for Washington, D.C. is May 10 and 11. And they will pay for all expenses. Only it is for parents. And I only have 2 spots available. So let me know if you'd be interested in going all the way to Washington. You will get a dinner and advocacy training. And then May 11, there will be a press conference and delivering letters to the Department of Education and potential meetings with elected officials. And there is a group lunch. So let me know again if you're interested, but I need to know as soon as possible.
La otra cosa es de abogacía. Nosotros estamos asociados, claro, con la New York City Charter y ellos están haciendo una campaña de Párate para Equidad. Y entonces, por lo que están haciendo muchos recortes para los charters, para abrir nuevos charters. Y entonces van a hacer como un tour por estados. Y para nosotros está aquí en el Bronx este sábado a 30 de abril a las 12 p.m. en Lou Gehrig Plaza y 161 calle entre Grand Concourse a frente de la Corte Suprema. Luego también va a haber en Washington, D.C., mayo 10 y 11. Esta es una reunión solo, invitación solo para los padres, no niños. Y si quieren abogar para, le dan entrenamiento, le dan todos los pagos, todo le pagan para que vayan, para que estén a esta conferencia y así que avíseme si le interesa. El 10 es comida y entrenamiento, el 11 es una conferencia de prensa y luego entregar cartas al Departamento de Educación y es posible que se vea con políticos y también le van a dar un almuerzo. Así que por favor avíseme si quiere participar. Okay, we're moving on to athletics department. Just a reminder, 5th and 6th basketball intramural, it's happening. And there are other sports also happening. So please download the apps for our Trailblazers so that you get to have all the information and you don't miss anything. So right now we've got the girls and boys, 5th and 6th, and these are the dates, May 2nd, 9, 16, and 23rd for the girls, and the playoffs are June 1st, and the championship is June 6th. Estas son las fechas para el intramural de quinto y sexto grado de baloncesto y también para todos los deportes. Pues acuérdese que tiene aquí todos puede descargar las aplicaciones. Aquí si tiene Apple o si tiene Android para usted estar bien al tanto de todos los eventos de atletismo para que su niño no se pierda de nada. Pero en este momento estamos haciendo con el baloncesto de quinto y sexto y estas son las fechas: mayo 3, 10, 17 y 24, que son todos los martes para los niños. Para las niñas son los lunes y las horas son las mismas, 3:30 o 3:30, 6:30, 3:30, 6. Y los eliminatorias son para las niñas el 1 de junio, para los varones el 31 de mayo y los campeonatos para las niñas el 6 de junio y para los varones el 7 de junio. Así que por favor esté al tanto descargando esta aplicación. Okay, so now just want to move on to opportunities and how to support your child. Just remember to keep up with your child's progress. You can do this through Alma and just keep checking, especially if your child is in high school, for credits, because remember, it's according to the amount of credits that you get to graduate. And then encourage them to explore and stay engaged and be involved. And this is the time to apply for jobs and also for great programs. So remember, the SYP deadline is May 6th. And all you have to do is click here and begin the online application. But just know this, because it happened to me, when you put the date to make sure it sticks, because sometimes it doesn't stick. And so you double check that it stuck the actual date, because sometimes it goes back to the default. So apply for May 6th, and then for there is a great opportunity if your child is 7th through 12 grades. This is the S-Prep, and we have a great partnership with Columbia University, and the deadline is May 15, and they have great programming for the kids over the summer. So if you feel like, you know what, my child can do so much better and love science, this is the great opportunity for your child to take advantage of it. All they need is a letter of recommendation from the teachers, and then write an essay as to why they want to be part of the SPREP program with Columbia University. And it's a way to get the kids involved all the way and get opportunities to be part later on to apply for Columbia University.
And then the next one is Hike the Heights. It's a great event where we do walk through all the parks, but also we get things ready for the parks, and kids participate with drawings, and it's a fantastic event outdoors. And it's June 4th. Please, it's a Saturday. Please mark your calendar to participate. And this will be led by a wellness team. And the other thing is that it's very possible that usually we partner up again with Columbia University. They do an amazing parent conference. They're hoping to be able to do it May 14th. Because of the pandemic, we haven't been able to do it for the longest time, but I'm hoping that we get to have it May 14th. They don't know yet, but please just tentatively mark your calendar. It's an all-day conference, and it will give you a whole timeline from 5th through 12th of all the things that you need to do to get your child ready for if you want your child to go to Columbia University. Estas son algunas formas de cómo apoyar a su niño. De nuevo, manténgase al día con el progreso de su hijo. Revise Alma. Si todavía no está conectado, aunque estamos al final del año, todavía conéctese con nosotros para decir, no tengo Alma, ayúdeme a conectarme para estar, porque este es un sistema que seguimos el próximo año. Así que, por favor, es muy importante. La otra es que anime a su hijo a explorar. Recuerde esta mentalidad de crecimiento, de estar curioso, de estar involucrado. Y una de estas formas estamos recordando que la última fecha para aplicar para el programa de empleo que ofrece el gobierno es hasta mayo 6, y aquí se empieza la aplicación. Muy importante es que cuando ponga la fecha de nacimiento se asegure que sí la pone, porque me pasó que a veces no queda la fecha, y entonces sale la que está aquí disponible, no la cambia. Entonces, por favor, asegúrese que está bien su fecha de nacimiento de su niño. La otra oportunidad es si a su niño le gustan las ciencias, muy importante que aplique, si está su niño en séptimo en adelante, a este programa que se llama SPREP. Es con Columbia University, y nosotros tenemos esta sociedad con la Universidad de Columbia, y ellos, el último día para aplicar es el 15 de mayo. Así que es durante el verano, le dan una gran cantidad de información sobre clases de ciencias, y si su niño le interesa estudiar medicina o estudiar salud pública o en esta gran universidad, pues esto sería buenísimo que empiece a tomar estas clases. Y la última es que está Hike the Heights, que son las caminatas por el Alto Manhattan, y en que nosotros hacemos caminatas por todos los parques. Por favor, marque su calendario. Este año es el 4 de junio. Estamos en planificaciones para esto. Y entonces esto va a ser dirigido por el equipo de bienestar de la escuela. Así que anímese para estar caminando con su niño. Es para las familias que estuvieron el año pasado, se divirtieron muchísimo. Y la otra cosa es que nosotros tenemos, es muy posible que se haya la conferencia de padres el 14 de mayo. Esta la hacemos con Columbia University. Columbia University, la Universidad de Columbia ofrece esta conferencia para los padres que les gustaría que su niño fuera a esta escuela Ivy League. Y entonces, para que usted sepa en qué grado, qué es lo que tiene que hacer con su niño, y esperamos que vaya a suceder este 14 de mayo. No sabemos, por lo que la pandemia nos ha tocado un poco difícil, pero se espera que sea el 14 de mayo, así que tentativamente póngalo en su calendario. Okay, just a reminder, if your child is in 11th and 12th grade, they can be part of Come Beyond. We're looking for workers. So if they're part of our school or alumni, they can get paid. And I hope you did take advantage of Come Beyond and applying for them. If you didn't, I don't think that there are more spots available, but if you're still interested, please reach out to me, and I'll see if I can help you in.
La otra cosa es la oportunidad de trabajo para Camp Beyond. Este es el campamento en que son 2 semanas, la escuela le paga, son $7,000, la escuela le paga la mayoría, los niños usted solo paga 150 y a los niños que ya están en 11 y 12 grado le estamos dando la oportunidad de que trabajen en el campamento y nosotros también le pagamos 1,200 si están en 11 y 12 grado o si son exalumnos de nuestra escuela les pagamos $2,000. Así que pueden aplicar ellos para trabajar ahí. Y si usted no aplicó y quiere que su niño sea parte de este campamento, recuerde, este campamento solo está hasta el 8º grado, desde 5º a 8º grado, 2 semanas, julio 3 a julio 15 o de julio 17 a julio 29. Si no aplicó y quiere que vaya, no creo que haya más cupos, pero acérquese a mí porque a lo mejor yo la puedo ayudar para que si en verdad quiere que su niño vaya. The other thing is today is the Denny Farrell Riverbank State Park. The Riverbank State Park usually does a fair, and they come up with job opportunities, trade schools, internships. This has been up and down whether they show it or don't do it. It seems like they're going to do it, and they just confirmed that they are going to do it today from 12 to 4. So if you want to after school, once your kids, to go to Riverbank and check it out and look for what's available there and explore. So I'll encourage you to do that. The Riverbank State Park tiene generalmente unas ferias de oportunidades de trabajo, de escuelas técnicas y pasantías. Y no se sabía si lo iban a hacer o no lo iban a hacer. Ya confirmaron que sí lo van a hacer. Así que es hoy de 12 a 4. Así que si le interesa, pase por allá, entrada por la 145 por Riverside Drive y a la escena principal y de nuevo va a encontrar oportunidades de trabajo, escuelas técnicas y pasantías para su niño. Okay, the other thing is I know we're not done with school, but if you want to get ready for next school year, this is starting now all the May, June. Lands End starts sending out promotions. So if you're not aware, or if you're not connected with them, so just know that this is their website to start looking for promotions to lower the price for the uniforms. Now, know that we also have some uniforms here. So if you want to buy them directly from our school, just talk to Nancy for middle school. We only have for our middle school, we only have bought extra uniforms for our middle school. So please speak with Nancy. Tenemos uniformes para le estoy informando que ya Lancen es cuando empieza a hacer promociones, descuentos para uniformes, así usted no tiene que pagar el pago completo. Entonces puede acercarse a ellos para ordenar su uniforme para el próximo año y ahorrarse un cuanto dinerito. Y es empezando, es la temporada en que ellos ponen estos descuentos. De ahora a mayo y aún parte de junio es cuando hacen estos descuentos. Así que busque esas promociones y también sepa que si su niño está en 5º o 8º grado, Nancy también puede vender uniformes en nosotros, que es también mucho más barato que si lo compra directamente en Lands End. Okay. The other thing that I wanted to point out is the Affordable Connectivity Program. This is a program from the government that is offering $30 per month towards internet, plus one-time discount up to $100 to purchase a laptop or desktop or tablet. So to be able to get this, you have to be in a Title I school, which you are, or get SNAP. And so it's very possible that you qualify just for being in a Title I school. So just check it out and contact your internet provider and say that you want to be part of the Affordable Connectivity Program. And you can also call the call center 877-384-2575 and they can help you enroll.
If you want more information, you can also check out their website for who qualifies. La otro programa que quería mostrarles es un programa del gobierno que está dando $30 por mes para el Internet. Para ayudarle a pagar el internet a usted, y también están dando solamente una vez un descuento de $100 para comprar una laptop o una computadora o tableta. Entonces, usted simplemente se comunica con el proveedor de internet, con la compañía que usted tenga, ya sea Verizon o Optimum, la que tenga, y le dice que usted quiere ser parte de este programa de Affordable Connectivity Program. De nuevo, es del gobierno. Así que, y también usted puede llamar al 877-384-2575 para que lo ayuden a inscribirse. Y simplemente son ciertas personas las que califican, pero de seguro es para todas las personas de título 1. Nosotros somos escuela de título 1, de seguro califica, pero si quiere tener más información, de nuevo, está la página. Y de nuevo, simplemente hable con su compañía de internet y le dice que quiere ser parte de este programa y ellos le ayudan a conectarse. Okay, next is nominations. Remember, this Friday is the last day to nominate either yourself or somebody else. And this is the goal of the Family Council, is to assist the faculty and administration and students in furthering the well-being of the school through various events and activities. So this was one event that they planned for welcoming for the new families. And this was at Governor's Island, a lot of fun. We had a lot of fun. So they not only do events, it's great community and they have a lot of fun. So please consider joining these Family Council. Las nominaciones para el Consejo de Familia ya terminan este viernes, porque después ya en el mes de mayo empezamos ya las elecciones en que usted tiene que votar por la persona que quiere votar, que lo represente. Todas las personas son parte del Consejo de Familias y es la meta es de ayudar a la facultad, a la administración y a los estudiantes a promover bienestar de la escuela y a través de eventos y actividades. Por ejemplo, fue una foto de un paseo que tuvieron para la isla del gobernador, que el Consejo de Familia quiso dar una bienvenida a los nuevos padres. Entonces se divirtieron muchísimo. Y por favor, aplique. Usted se puede nominar o nominar a otra persona. Si alguien lo ayudó y usted dice, esta persona sería buenísima que participara, pues nomine a su amiga. Usted no necesita usted mismo nominarse, puede nominar a otra persona. En cuanto a las elecciones, pues entonces se pregunta si esa persona quiere aceptar o no la nominación. Pero por ahora es tiempo de nominar y termina las nominaciones. Fíjese, solamente tengo 4 respuestas, así que necesito mucha más participación, por favor, para que se compartan. So the other thing is a fun with Family Council. This our president is bringing to us for Mother's Day this trip in an infinity yacht. It's a lovely 3-story yacht, and they have these amazing Dominican performers, and it's open for children and parents. It's $100 per person with food, and they have a special VIP area, and then without food is $70 per person. This does not include drinks. And the Family Council is doing as a fundraiser to $5 of the price of the ticket is going to the Family Council. Este es un evento que está organizando el Consejo de Familia. Es el 8 de mayo, empezando a las 5, en un yate lindísimo de 3 pisos. Sale alrededor de Manhattan por el río Hudson, y están todos estos artistas: Luis Miguel de la Margue, Diomedes, el gigante DJ Aneudi, y es muy divertido, y el costo son $100 por persona con comida. Es lo que incluye el boleto más una entrada especial. Sin comida es $70 por persona. Claro, esto no incluye bebidas alcohólicas, pero está abierto también para niños. Es el mismo precio. El Consejo de Familia está dando $5 por el boleto al Consejo de Familias como levantamiento de fondos.
The next thing is the family council is we're doing an appreciation tea party. So you're invited to this tea party. It's going to be from 4 to 6 at the high school cafeteria, May 25th. So please come and bring your if you we want to do a contest of bring your best teacup and you get a prize. And so it'll be a lot of fun. And it's also for appreciation for our families. La otra cosa que estamos haciendo el 25 de mayo de 4 a 6 en la cafetería de la secundaria es una fiesta de té. Así que si traiga su tacita de té para... va a haber un concurso de la mejor tacita, se gana un premio. Así que va a ser en la cafetería de la escuela secundaria de 4 a 6 el 25 de mayo y también van a haber premiaciones ese día. Also that day, I just want to let you know that we are saying goodbye to our lovely Zaret. Zaret was a teacher before she came to us, and she misses teaching. And once being here, she thought she was going to be with more kids. And since it's only with parents, she misses the kids and she's joining the teaching staff. So if you come in May 25th, please join me in wishing her a great and thanking her for all the great work that she's been doing. La otra cosa es que tenemos noticia de que Saret se une a nuestro personal de docentes. Antes de que empezó, ella era maestra antes y estando de nuevo en nuestra escuela, pues le está muy, how do you say, le hace falta mucho estar con los niños, entonces quiere volver a estar con los niños y entonces se une a nuestro personal de docentes, así que si viene el 25 de mayo, por favor, deseémosle una buen año y darle las gracias por estar con nosotros en este tiempo de transición. And then we're going to do the raffle, but I see a couple of hands up. And we go to Vero. Verito, ¿tenías tu mano levantada? Sí, Miss Tatiana. La vez pasada le comentábamos a Saret que no sé si les habían hablado de que, o a muchas mamás ese día que estábamos hablando, que muchas tuvimos problemas con los uniformes, que las telas se hicieron feas. Entonces ella nos decía que antes tenían otra compañía. Entonces nosotros estábamos comentándole que si le podía comentar, porque en ese entonces usted no estaba acá asistiendo, ¿qué posibilidades había de cambiar de agencia? Ya que como vi que ahora está el descuento, pero es de la misma compañía que hemos comprado. Ajá, sí, todavía tenemos Lansen, la compañía que teníamos antes, el problema era que se encogían los materiales muy rápido. O sea, que se lavaban y si tú tenías un tamaño small, te quedaba de extra small, como de bebé. O sea que por eso dejamos esas otras compañías en que los padres podían ir al almacén y comprarla ahí. Y ya por eso nosotros no tenemos esa solo tenemos Lansen, es la que de todas las compañías que hemos hecho, es la que más hemos tenido éxito. Ahora, es otro departamento el que se encarga de uniformes, de hacer estos contratos con estas compañías, pero si tú sabes de alguna compañía, porque lo más importante es que ellos tienen el logo, nosotros, y no es un logo que se pueda coser, esto va, como tú lo ves, está ya dentro del material, así que no podemos, no es algo que se pueda comprar un logotipo y ponérselo a la camiseta. Entonces, pero si sabes de una compañía, avísame. Ok, Miss Tatiana, sí, solamente era eso que, bueno, esta vez no fue tanto que se encogiera, pero ese día que estábamos ahí con las mamás, todas concordamos en que más que nada la tela se picó, se empezaron a hacer como hoyitos. Y por decir, las sueras de las oscuras, no, esas no se rompieron, pero sí se decoloraron muy rápido, aunque uno no las seca y eso, pero, o sea, sí el material, pues, no sí tiene daño, digamos. Bueno, sí podemos nosotros llamar y decir que tenemos este problema para que mejoren el material.
Lo que sí sé es que la pandemia, ellos tuvieron que cambiar mucho cómo se hacían los materiales, porque como esta pandemia afectó globalmente, las personas que hacían estas, las fábricas y todo, los textiles y todo esto, tuvieron que cambiar muchas cosas, así que a lo mejor esté mucho mejor la calidad, por lo que puedan volver a tener donde tenían antes. Ok, Miss Tatiana, gracias. Ujú. Um, Carmen. Buenos días. Quería decirle a Vero que si el niño de ella más pequeño yo estuve compartiendo unos suéteres por el chat, que todavía hay dos sueras y como 3 suéteres bien asequible en el 4915 de Broadway. Ese es un cleaner que una persona lo llevó y están nuevos, nuevo. Y los suetes, creo que, y la suera $12. Si los niños son pequeños, como para el 5º grado, están ahí, están planchaditos en su cosa, que si le interesa, 4915 de Broadway, entre 204 y 207, frente al PJ, donde venden la bebida. Por otro lado, hablando de la tarde de té, las personas que están cogiendo los talleres con Lidia en Children's SSI, por favor que le dejen saber a Tatiana su nombre, porque van a ser reconocidos las personas que están tomando los talleres este año. Ya yo estoy, pero por si acaso alguna persona no ha estado cuando yo lo he dicho, déjenle saber a Tatiana o a mí, o póngalo por el chat, que yo siempre estoy pendiente, y también Sari. Y eso es todo lo que quería compartir. I'm going to translate. So great information from Carmen, our president of Family Council, is that somebody donated this uniform and they sent it to this dry cleaner, and it's only for like a very small size, and it's almost brand new and good condition. So if you were interested, Carmen has the address of the cleaners. And then the other thing is that if you're attending, if you have been having a great participation on the event on May 25th, our Tea Party, it's also a day of recognition. So please let me know if you have attended several workshops and I may have not been aware of, especially workshops or just having great attendance and you feel like I've done great. Let me know so that we can recognize you. Yeah, so or let Carmen know if you attended programs with Children's Aid. Okay, Idelisa Carrasco. Sí, ¿cómo está? Es para informarle lo que estaba diciendo la persona anterior, Vero, que los uniformes al poco tiempo son defectuosos. En la escuela que estaba mi niña antes, cuando se ponían así, usted podría ir al local y ellos inmediatamente se lo cambiaban. Porque yo compré 7 poloches y los 7 ninguno sirven porque o se pusieron hoyitos o se picaron o el cuello es aquí arriba, el cuello está tirado para el hombro, es un solo desorden. Entonces es una inversión de 7 poloches que yo hice y ninguno sirve. Mandaron 6 de una sola tela y mandaron el 7º de una tela diferente. Entonces, pero las dos fueron de muy mala calidad. No es eso. Ok, se compró, se hizo la inversión, pero que ellos le responden a uno con esa mal inversión que uno hizo, porque ellos no le están dando un buen servicio para que los niños vayan a la escuela bien representados. Los muchachitos van con esa ropa tirada, pero no es porque van tirados, sino por la calidad de la tela, la mala calidad de la tela. Entonces ellos no responden, porque si dicen, ok, ustedes tienen los poches malos, manden lo que lo vamos a mandar los otros, como lo hacen en la escuela anterior donde ella estaba,
está en mala condición, usted viene y lo trae y se lo cambiamos por el otro, excúseme, lo dicen así, pero esto, muy bien, gracias, te lo dan malo, se daña a los 3 meses y hay que volver a comprar malo, entonces no entiendo. Y de Lisa, ¿qué compañía usaba tu otra escuela? Yo ahora mismo no recuerdo, pero yo sí lo puedo averiguar porque esa compañía le hace mucho uniforme a muchos colegios aquí en Nueva York. Ok, avísame, por favor. Sí, que queda en Westchester y ese lugar, usted va y lo compra o lo compra por internet. Usted solamente tiene que tener su recibo o su tarjeta. Inmediatamente, si a los 3 meses su uniforme tuvo un defecto, se arañó, se rompió o lo que sea, usted lo lleva y se lo daban para atrás. Pero los niños en la escuela están bien representados. Ok, bueno, te agradecería mucho si me avisas cuál es el nombre de la compañía. Sí, 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 yo lo voy a averiguar. Mil gracias, mil Muy bien. gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? If not, then Zaret, voy a darle el tiempo a Zaret para hacer la rifa. Esto es la rifa de la encuesta del Departamento de Educación y esta fue la segunda oportunidad que dimos para lo que los estudiantes trajeran los papeles firmados y así que nos vamos a todos estos son los estudiantes que participaron. So these are all the raffle for all the surveys from the DOE and the students brought in their time back. Sarah, All right, here we go. here we go. And the winner is of the $50 gift card. Emily María. All right, felicidades a Emily María. Felicidades a Wilda. Oh, wow, Por hacer la encuesta. So, you know, still we were not able to get as many parents as we had hoped to participate in this survey. So, Wilda, sí. Ella no está aquí, para dejarle saber. Ajá. Entonces, so if I would love to get feedback as to how to do it for next year, how to do this survey for next year, what would be the best strategy so that we get more parents to participate in this survey? Because again, the more parents participate, the better our school will be. La otra cosa es que estoy con los oídos abiertos de que ya que ustedes acabaron de tomar esta encuesta de la ciudad, de cómo ayudar, qué ideas tienen para que más personas tomen esta encuesta, qué estrategias podemos tener para el año próximo para que más personas tomen esta encuesta, por lo que entre más personas participan, pues mejor nuestra escuela va a mejorar. So, avísenme, llámenme con sus ideas. So let me know. I'm all ears to find out what would be the best strategy for next year. All right. So thank you so much for your time. And thank you, Zared, for your time with us that you gave us. Sí, Tatiana, le mandé el nombre y la dirección del lugar. Okay. Mil gracias, Idelisa. Si quiere el teléfono, se lo pongo en el chat. Muy bien, gracias. All right, so this concludes our time with us, and thank you so much. Thank you.